Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a VPrepper. Y bueno, en esta ocasión quiero hablar sobre el tema de comunicaciones. Antes de comenzar a hablar sobre estos walkies que tengo aquí en la imagen, quiero comentaros un par de cosillas. Veréis, cuando suceda alguna catástrofe, algún evento significativo o alguna situación de emergencia grave, posiblemente las comunicaciones puedan verse afectadas, con la consecuencia de que caigan. Es decir, no haya cobertura de red móvil, etcétera. Esto puede ser producido o bien por la consecuencia del evento o bien como consecuencia de las acciones humanas, dado que las personas en situaciones de emergencia pues tienden o bien a llamar a los servicios de emergencia, obviamente, o bien a llamar a sus familiares y por tanto pueden llegar a colapsar la red. Eso si la red aún existe o está en pie, si no se ha habido afectado o averiado por las consecuencias del evento. Bien, tener unos walkies en la mochila de emergencias, en el domicilio y en el vehículo, en el EDC, pues sería conveniente tenerlos, porque nunca se sabe cuándo puedes hacer uso de ello. Y en una situación en la que la cobertura no exista por alguna situación de las que acabamos de comentar y quieras ponerte en contacto con tu pareja, con tu familiar o con alguien, llevando a cabo un plan de emergencia familiar establecido, pues la única solución que vais a tener en la mano va a ser los walkies. Que como ya he dicho, para eso lo tenéis que tener planeado. Bien, tenéis que saber también que para las comunicaciones, para que sean lo más efectivas, por así decirlo, tenéis que comunicar desde una posición elevada y libre de obstáculos. ¿Vale? Da igual con qué elemento transmitáis. Ya puedan ser los PMRs o puede ser una réplica de RoboFen, algo más semiprofesional. Si no tenéis unas calidades, unas circunstancias óptimas, por mucha potencia que tenga el walkie, por muy bueno que sea, si no solventa los obstáculos, pues no va a ser posible hacer la comunicación. Entonces, a lo que me quiero referir es que para poder comunicar, pues siempre a la medida de lo posible que sea libre de obstáculos. Bien, vamos a comenzar a hablar un poco sobre estos walkies. Estos dos que hay aquí son PMRs, ¿vale? Son Personal Mobile Radio. Tiene una serie de características, como por ejemplo que la antena es fija, ¿de acuerdo? Este, por ejemplo, tiene 8 canales, este tiene 16 canales. Recordad que hace unos años se amplió un poco más la gama de frecuencias de canales PMR, de 8 canales a 16 canales, ¿vale? Tienen una potencia de salida de 0,5 watts o 0,5 vatios. Y bueno, con respecto al alcance, os comentaré que en la prueba que hice en ciudad, entre dos edificios que estaban más o menos entre 1,5 km a 2 como mucho, ¿de acuerdo? Pues, llegaba la señal, había comunicación, pero el sonido no era nítido, no era claro, o sea, era regular tirando abajo, ¿vale? ¿Se podía mantener conversación? Sí, a duras penas, pero sí, se podía llegar a mantener conversación. Pero obviamente las circunstancias entre dos edificios en una ciudad, hay muchos obstáculos que solventar, pues obviamente la comunicación se ve drásticamente afectada. Por tanto, ya os digo, estos PMRs en ciudad, a una distancia de 1,5 km, 2 como mucho, creo que no llega, pues hay comunicación, pero no es muy buena que digamos. ¿Vale? En campo abierto sí que lo probé, más o menos a unos 3 kilómetros de distancia, y sí que llega bastante bien la señal. O sea, hay una importante mejoría, el sonido es claro, y ya os digo, todo va a depender de cómo comuniquéis. Si hay obstáculos de por medio, pues la calidad de la transmisión se va a ver perjudicada, ¿vale? Esto con respecto a los PMR. Recordad que con los PMR no se necesita licencia para transmitir. No necesita licencia. En cambio, vamos a pasar ahora a hablar sobre las réplicas RoboFen, en este caso son RTBs, ¿vale? Estos tienen una serie de particularidades, como por ejemplo que la antena es desmontable, le podéis poner otra más potente, tiene teclado numérico, tiene para banda UHF y VHF, tiene una potencia de salida de 5 watts o 5 vatios, ¿vale? Es superior a los PMR. Y es por eso
y entre otras serie de circunstancias que necesitas licencia para poder transmitir. ¿Vale? Necesitáis licencia para poder transmitir con estos aparatos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues por las características que os acabo de comentar y otras, dado que tiene una gran potencia de salida, se puede conectar con repetidores y bueno, os podéis colar o podéis pisar pues frecuencias de radioaficionados y otras frecuencias de emergencias, etcétera. Entonces, esto, pues para poder transmitir con ello, pues tenéis que tener una licencia que os permitan operar con ellos, ¿vale? Siendo más o menos, aplicando el sentido común, si esto lo queréis utilizar para hacer alguna prueba, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, para ver qué tal funciona, tanto en ciudad como en campo, pues bueno, se puede utilizar. Pero, si lo vais a utilizar de manera prolongada, continuamente, todos los días y tal, y os paran las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues os pueden poner una sanción, ¿vale? Una sanción importante. Entonces, pues tener cuidado con ello porque esto, vamos, ninguno es un juguete, pero este menos aún, ¿vale? Esto no es un juguete, esto es un worky, entre comillas, profesional y hay que saber muy bien cómo manejarlo. En internet, en YouTube y en otras páginas hay tutoriales de cómo configurarlo, cuáles son todas sus características técnicas, etcétera. ¿De acuerdo? Cuando hice la prueba, tanto en ciudad como en campo, sí que hay una mejoría con respecto a los PMRs. Como todo, también pues va a variar sobre todo por las circunstancias como se transmitan. Cuanto más obstáculos tengáis, pues peor va a ser la comunicación. Misma situación, misma circunstancia, tanto en ciudad como en campo. En ciudad, más o menos, sí que se notaba una ligera mejoría en cuanto a la comunicación en sí. Sí que es verdad que no era una comunicación clara, nítida, pero llegaba mejor, ¿vale? Había una mejor comunicación. Y en el campo, pues a esos 3 kilómetros más o menos, podría ampliarse perfectamente a 5. Porque la verdad es que las señales sí que había una notable mejoría en el campo. Y vuelvo a repetir, campo abierto y es campo abierto. Mi situación, pues sí, había algunas pequeñas colinas y tal, pero en conclusión era terreno elevado, se podía comunicar entre dos partes, entonces bien. Si hay obstáculos como montañas, bosques, vegetación, etcétera, pues se puede ver afectada. Ya sabéis, ¿vale? Ya sabéis como el tema de comunicaciones que para lo ideal para poder transmitir es que sea, pues eso, en posición elevada y libre de obstáculos. Cuanto mayor se acerca a esos parámetros, pues mejor será la calidad de comunicaciones. En cuanto a precios, los PMR, cuando yo los compré en Amazon hace ya un año más o menos, pues estaban en torno a los 40-45 euros. Un par, ¿vale? Un par de estos, otro par de estos. ¿Vale? Unos 45 euros aproximadamente. Como os he dicho en otras ocasiones, en Amazon a veces hacen buenas ofertas y podéis encontrarlos rebajados de precio. Vale, estos los he llegado a ver por 30 euros. Y vienen dos, y son buenos, son RTVs y están bastante bien. O sea que si estáis atentos y tenéis un poco de paciencia, conseguiréis buenos resultados. En cuanto a los RTVs o otras réplicas de los Baofeng, pues un par de estos con su base de carga, que ahora comentaré una cosilla, pues estaba en torno a los 60 euros más o menos. Recordad que en Amazon también hacen ofertas y si los queréis individuales también los venden y creo recordar que estaban en torno a los 30 y algunos euros. ¿Vale? Otra cosa que quiero añadir antes que se me olvide, ya no solo para temas de situaciones de emergencia, mochilas de emergencia, etcétera. Cuando salgáis por montaña, llevar siempre algún aparatito de esto, algún PMR. ¿Por qué? Hay una iniciativa que es el canal 77, canal de emergencias en montaña, en el que cuando salgáis a hacer alguna ruta o algo, es conveniente que al menos uno de vosotros, uno de ustedes, lleven un PMR con el canal 77, ¿vale? Que es el canal de frecuencias de emergencias en montaña. Si a algunos os pasa algo o a alguien le pasa algo, pues poder transmitir a través de ese canal. Entonces cualquier persona que lleve activo ese canal 77 pues lo escuchará y se podrá establecer algún tipo de ayuda en concreto. ¿De acuerdo? Es importante, es una buena iniciativa. En internet tenéis información sobre ello al respecto. Como os iba a comentar, con respecto al walkie réplica de Baofeng, en este caso RTVs, intentar adquirirle siempre en la medida de lo posible con base de carga como esta, USB, ¿vale? Base de carga USB.
¿Por qué? Porque con eso vos lo podéis cargar en powerbank solar o en paneles solares, etcétera. Hay otra base de carga que va con el típico C de enchufe. Eso olvidaos, porque si esto hay un apagón y es generalizado y va a ir para largo, pues y vais a dar uso a estos aparatos, pues obviamente va a ser un poco difícil poder cargarlo. Se podría hacer con otro tipo de aparatos y de generadores, los Bluetti o Bluebetti o algo así, me vais a disculpar que ahora mismo no recuerdo la marca concreta, es un ejemplo, ¿vale? Donde va con baterías, con un generador que se le carga por paneles solares y tiene en el propio generador diferentes tomas de corriente, entre ellas la del enchufe. Vale, es un ejemplo, pero bueno, es más práctico, más cómodo pues tener este tipo de base de carga para poder cargar el walkie. ¿De acuerdo? Con los PMR, pues intentar siempre, esto van a pilas, pero que sean pilas recargables, ¿de acuerdo? Pero para el mismo hecho, con baterías apropiadas, disculpa, baterías no, con cargadores apropiados para cargar pilas recargables, con USB, pues lo mismo, lo engancháis a las power bank o a paneles solares u otros similares y a cargar los walkies o las pilas recargables en este caso. ¿Vale? Creo que no se olvida nada más. He hablado de la comunicación ideal, de los walkies, ya lo sabéis, terreno elevado. La distancia va a depender de las circunstancias. Cuanto mayor obstáculos tengáis en más distancia, peor va a ser la comunicación. Ya os digo, esto lo probé, incluso esto lo he probado con vehículos en marcha, ¿vale? Entre dos vehículos, eso sí, una distancia más cortita, 300, 500 metros aproximadamente, ¿vale? No sabría deciros una cifra exacta. Y sí que hay una comunicación decente, ¿vale? Hay una comunicación decente, o sea que sin problema. ¿Vale? Esto también es importante en el caso de, bueno, llevar a cabo un plan de emergencias familiar y tenéis que salir de la ciudad y vais en dos vehículos, pues poder comunicaros con estos aparatos. O con este, si llega el caso, para situaciones de emergencia, ¿vale? Hay que utilizar el sentido común, que cuando ocurra una emergencia, aunque necesites licencia, si es una emergencia grave, pues a la mierda la normativa. Esto lo utilizáis y a tomar por culo, ¿vale? Y disculpa la expresión. Y poco más, espero que os sirva de ayuda y nada más, si queréis comentar algo o corregir algo o dar a me gusta, pues en los comentarios, ¿vale? Venga, muchísimas gracias.